Los perros rebeldes. Al principio de los años 70, el psicólogo Martin Seligman y sus colaboradores realizaron ciertas investigaciones que harían historia y serían replicadas infinidad de veces en todo el mundo. Sometieron a un grupo de perros a una serie de choques eléctricos inevitables y observaron que luego de un tiempo estos perros se resignaban, permanecían inmóviles y atemorizados en un rincón de la jaula, recibiendo las descargas. Los animales se mostraban tristes, inapetentes, abatidos y aislados. Luego los llevaba a otra jaula donde sí había una forma de evitar las descargas, pero aún teniendo la opción disponible, no lo hacían. Habían perdido la capacidad de escape. Seguían percibiendo como incontrolable una situación que ya no lo era. No aprovechaban la nueva alternativa que se les había presentado y se resistían a desplazarse al lado inocuo de la caja. A este fenómeno se le llamó indefe- indefensión o desesperanza aprendida, por su similitud con los síntomas que presenta la depresión en los humanos. La única forma de que aprendieran a evitar los choques eléctricos fue llevarlos a la fuerza varias veces al otro lado. Solo así aprendieron que salir era realmente una alternativa de alivio y solución. La enseñanza es la siguiente. Cuando un organismo vivo se somete a una situación de estrés incontrolable, la desesperanza, la inseguridad y muchas veces la depresión se hacen manifiestas. Otros experimentos realizados en humanos ante situaciones de incontrolabilidad, obviamente distintas al choque eléctrico, han arrojado resultados similares. Lo interesante del experimento original de Silman es que algunos perros se rebelaron y no desarrollaron el síndrome de indefensión. Saltaban, ladraban, intentaban morder al experimentador, es decir, peleaban y no asumían la actitud pasiva de la mayoría. Aguantaban los choques y no se daban por vencidos. La percepción de incontrabilidad no parecía existir en ellos. Se consideró que el 30% de los perros eran resistentes a la desesperanza. Seligman y colaboradores los llamaron perros inmunes. ¿Qué tenían de especial estos animales? Muy probablemente estaban habituados desde mucho tiempo atrás a tener que vencerlas con Ve- peligro, a tener que vérselas con peligro y ataques diarios de todo tipo. Quizás fueron perros callejeros. Sobre los perros que pelean hasta el fin y no se dieron por vencidos, además de ser inmunes a la indefensión, se afirmó que sufrían una especie de ceguera o incomprensión a la incontrolabilidad y sin embargo hay otra interpretación posible ante el ataque de los experimentadores y el encierro. La libertad no es negociable para la vida. ¡Sas! La libertad no es negociable para la vida. ¿Alguien podría alguien pondría en duda que ser libre es un mandato fundamental de la naturaleza? Quizás el más especial, que alguien se lo haga notar a México. ¿Alguien podría en duda que ser libres es un mandato fundamental de la naturaleza? Quizás el más esencial. Esos perros indómitos ofrecieron resistencia y no se sometieron. Es posible pensar que, que sí hayan percibido la incontrabilidad y simplemente prefirieron luchar por la obediencia ciega. No está, prefirieron luchar por la obediencia ciega, no está en su repertorio. Lo salvaje posee ese espíritu expansivo de oponerse a cualquier intento de intimidación
control o limitación. ¿Qué tanto daño produce el confinamiento? Las situaciones de adversidad que implican confinamiento, reclusión o imposibilidad de estar con la gente que no quiere puede generar varios efectos negativos. Sin embargo, a veces es necesario vivirlas debido a su efectividad. En el 2004, la Universidad de Toronto llevó a cabo el estudio a raíz de la pandemia de la epidemia de SARS, con que confinó a 15,000 personas durante 15 días o más. Es decir, gente que no había salido a la calle ni recibido visitas durante ese tiempo. Después de la cuarentena, el 29% presentaban síntomas de estrés postraumático, cuya prevalencia es más o menos el 8%, y el 31% mostraba síntomas de depresión, cuya prevalencia gira alrededor del 5%. Por su parte, en el 2019, el Departamento de Psicología Médica de King's College de Londres recopiló datos de China durante el brote del nuevo coronavirus. Canadá y África se encontró con que uno de los factores de prevención más importante durante una cuarentena es fomentar la mayor cantidad posible de comunicación entre las personas confinadas para evitar problemas de salud mental. Vale la pena recordar que en algunos países el aislamiento ha sido ya de más de 3 meses. Nadie niega que la cuarentena ha sido una de las mejores armas para defendernos del virus, pero hay ciertos factores que se deben tener en cuenta, como las consecuencias psicológicas del encierro, sobre todo cuando el tiempo es largo y va más allá de 1 o 2 meses. Michelle Levin, Nobel de Química del 2013, en una entrevista con la BBC del 12 de junio del 2020 dice: el daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor que cualquier daño del COVID-19 que se haya evitado. La doctora primatóloga chilena Isabel Benken Izquierdo, después de años de estudios de animales en cautiverio, dice: lo que estoy observando con humanos en el confinamiento no es muy distinto a los loros enjaulados, a los que vi sacarse las plumas. ¡Sas! Hay claridad científica de que los mamíferos nos constituimos como tales en tanto dispongamos de dos elementos, que son el movimiento suelto y espontáneo y tener acceso al aire libre. No tomar el sol, movernos como leones enjaulados en unos pocos metros, va haciendo que la biología proteste. No tomar el sol, movernos como leones enjaulados en unos pocos metros, va haciendo que la biología proteste. Como veremos en el caso de la ira y la tristeza en el siguiente capítulo. En algunos lugares leí el caso de un tigre que estuvo encerrado en una jaula por mucho tiempo y al sacarlo siguió haciendo el mismo recorrido como si aún estuviera atrapado. El espacio de la celda, la distancia de lado a lado, se había asociado a sus movimientos. En su cabeza seguía confinado, aunque la realidad era otra. Un dato interesante que comentó la doctora Benken se refiere a las rutinas que se observan en los animales encerrados, las cuales compara con la conducta humana de hacer scroll en las redes sociales sin interactuar y de manera mecánica y repetitiva. Personalmente, he visto a gente estar horas deslizando el dedo hacia abajo sin fin. Ella recuerda que veía algo similar cuando los loros enjaulados se quitaban las plumas y afirma: hay un sufrimiento muy verdadero
muy profundo de los animales sociales que son privados de estímulos sociales y de movimiento. Toda esta experiencia le ha bajado los humos a la humanidad entera. Una molécula de ácido ribonucleico nos hizo agachar la cabeza, nos arrastró a lo peor del caos y colapso, al colapso de la economía mundial. Queda muy claro aquí que el tamaño no importa. La dimensión de una bacteria es más o menos la milésima parte de un milímetro y el virus es 100 veces menor que la bacteria. Quizás debamos ser más humildes frente al poder del ecosistema y la naturaleza que lo contiene. Montague nos recuerda con una frase contundente que aterricemos y dejemos a un lado esos delirios de grandeza que tanto nos gusta. ¡Sas! No importa qué tan alto sea tu trono, siempre estarás sentado sobre tu culo. ¡Ay, me encantó! No importa qué tan alto sea tu trono, no, Dolores. Siempre estarás sentada sobre tu culo. Por su parte, Jean-Marie Gustave Le Clayson, Nobel de Literatura en el año 2008, dice sobre el coronavirus: la pandemia no es el castigo, sino la respuesta de la naturaleza. Nosotros no lo controlamos todo, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta lección de humildad no nos puede dejar petrificados en la posición de genuflexión, sino activar nuestra capacidad de lucha. Humildad no es rendición ni capitulación. Sí, bien es cierto que no estamos frente a una guerra, sino ante un peligro. Muchos entienden que tal peligro es una amenaza exterior que ha interrumpido en nuestro cuerpo. No es una guerra, pero sí es una invasión a nuestro territorio vital. Siguiente lector. Capítulo 3. Ira y tristeza. ¿Qué aprender de ellas y cómo gestionarlas en situaciones de adversidad? Wow. Ira y tristeza. ¿Qué aprender de ellas y cómo gestionarlas en situaciones de adversidad? Las emociones básicas forman parte de nuestro repertorio genético porque fueron adaptativas para la especie durante cientos de miles de años y todavía lo son en muchos sentidos. Si bien puede haber un desfase en lo que respecta al tiempo en que vivimos, si las gestiones de manera adecuada, ellas cumplirán exitosamente su cometido. Cada una representa un esquema heredado y diferenciado de las otras, formado por una experiencia subjetiva, un conjunto de conductas y expresiones, un perfil fisiológico y un evento particular que las dispara. Podríamos decir que hay cierto consenso sobre las siguientes 7 emociones primarias: ira, tristeza, miedo, alegría, sorpresa, asco e interés. Todas ellas cumplen al menos 3 funciones principales adaptativas a las que no podemos renunciar. Biológica: redirigir y distribuir los recursos energéticos. Motivacional: organizar, guiar e impulsar la percepción, el pensamiento y la acción. Social: se la puede considerar como una importante señal para el sistema comunicativo del hombre. La emoción de ira ante la adversidad. Entender la ira. La ira es una emoción que nos imprime vigor y fortaleza. Aunque estamos acostumbrados a verla como una especie de Hulk fuera de control que arrasa con todo, la ira biológica primaria con la que nacemos
nos ayuda a sobrevivir. Los psicólogos evolucionistas son claros en esto. Si aprendemos a ver su significado, función, podremos convertirla en un aliado para los momentos difíciles. Dejemos claro que la ira no expresada, si lo hacemos, debe ser de una manera socialmente adecuada. Se convierte en rencor. La que se dirige a lastimar a otro es agresión. Y si se transforma en un modo de vida, hablamos de violencia, hostilidad. Ahora analicemos en qué ayuda la ira a la adaptación. Superar los obstáculos que impiden alcanzar una meta. Supongamos que colocamos un ratón hambriento en el extremo de un corredor y en la otra punta un queso. Imaginemos también que colocamos un vidrio grueso y transparente que no sea detectado por el roedor entre él y el queso. Cuando soltemos al animal, este correrá desesperado hacia el alimento hasta chocar con el vidrio. En el momento de la colisión, el ratón no lamentará lo que podría haber sido y no fue, ni tampoco se sentará desconsoladamente a llorar. Por el contrario, en su pequeño cuerpo, un volcán bioquímico hará erupción. Un estallido de poder lo impulsará a insistir una y otra vez contra el obstáculo transparente. Se habrá activado la ira. Cuanto más se estrelle, más será la firmeza al golpear, más su fortaleza. Si al cabo de algunos minutos el obstáculo no cede, él se resignará y su estado brioso dará lugar a un apaciguamiento natural, como si la naturaleza le dijera, nada pudo hacerse, no persistas. Si por el contrario el vidrio cede a las arremetidas, el queso será devorado. No hay puntos medios, todo o nada. En este sencillo experimento de laboratorio queda expuesto uno de los mecanismos más interesantes del mundo animal. Cuando un obstáculo impide alcanzar una meta relevante para la supervivencia, el organismo desarrolla fuerza y vigor a través de la ira para tratar de destruir, eliminar o sacar del medio el estorbo. ¿Qué ocurre en nosotros los humanos? La mente toma lo anterior y crea la frustración psicológica. Cuando no podemos satisfacer una necesidad, un deseo o una meta importante, nos frustramos, desilusionamos o decepcionamos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la pandemia del COVID-19, cuando se anuncia que ya regresamos a la normalidad y empieza una ola de rebrotes porque la gente no guarda las distancias ni usa mascarilla. El sujeto se frustra porque no alcanzó la nueva normalidad y se dispara la emoción básica de la ira, así sea en pequeñas proporciones para intentar superar el escollo. Dicho de otra manera, la mente mandará un mensaje al organismo: bloqueo, impedimento, obstáculo, y el cuerpo creerá que se trata realmente de un escollo físico y pondrá a funcionar su maquinaria. Hay gente que tiene una baja tolerancia a la frustración generalizada y se le pasa haciéndole pataletas a la vida. Esta actitud la mantiene irritada porque las cosas no son como le gustaría que fueran. No actúa, no se dirige al problema o a la emoción para gestionarlos, solo se queja. Entonces, cada vez que te frustras porque no puedes hacer lo que quisieras, la ira asoma. Por ejemplo, en situaciones de adversidad donde se exige restricción, no poder estar con la familia, no poder trabajar como me gusta, tener que alterar los planes, no poder estar con la gente que quiero
y así. Tu fisiología responde a estos cambios con rabia o ira. Insisto, así sea muy imperceptible. Si te sientes irritado o irascible, trata de ver si algo te frustra, porque no puedes hacer lo que te gustaría o porque las cosas no salieron como esperabas. El solo hecho de identificar los motivos de la frustración y saber por qué está ocurriendo la irritabilidad te servirá para que la ira merme. Sentirse atrapados y perder la libertad. Si metiéramos a presión un pequeño ratón en un frasquito, es decir, atrapado y sin movimiento, se activaría un proceso similar al que describimos con los obstáculos. La cólera empezaría a producir cambios hormonales y metabólicos necesarios para que el animalito pudiera romper el frasco y escapar. En este caso, la ira posibilita el escape y la libertad. ¿Qué ocurre en los humanos? Algo similar cuando nos sentimos agobiados o presionados por la razón que sea. La mente envía el mensaje clave de atrapado y aunque el encierro sea figurado, la ira interviene rápidamente como si se tratara de una verdadera prisión. El universo o la naturaleza no quieren libres. Por lo general, en las situaciones de adversidad, la libertad se ve muy limitada o nos la quitan de tajo. Y esto hará que la ira empiece a manifestarse. Y aunque no rompamos puertas ni ventanas, estaremos con algún tipo de rabia contenida. Siguiendo a Platón, diría que la ira es el carruaje y la razón es el conductor, que de vez en cuando consulta con los caballos. Siguiendo a Platón, diría que la ira es el carruaje y la razón es el conductor, que de vez en cuando consulta con los caballos. Para combatir esta sensación, te invito a que crees tu microclima de libertad. Hay informes de personas que lo han hecho en catástrofes de todo tipo. Reinventes tu espacio. Usa la imaginación. Mira películas y sueña con lo que te gustaría ser o hacer. Escucha música y transpórtate con ella. Habla con amigos o familiares que estén en otra parte. Eso le dará la sensación de que no estás tan aislado. Asómate a la ventana o al balcón. No te quedes quieto y muévete por el lugar en el que te encuentres. Hace poco, un martes a las 12 del mediodía, vi desde mi apartamento andar por una calle principal de Barcelona, totalmente vacía, a 4 palomas y una gaviota, vivo o varios kilómetros del mar. Iban por la acera, dueñas del espacio. Pasaron al lado de Gucci, Prada y Burberry, sin mirar siquiera las vitrinas. Pensé, qué suerte andar por ahí sin preocupaciones. Si puedes salir, así sea a comprar pan, al mercado o a una farmacia, algunas personas se quejan cuando deben hacerlo. No pierdas la ocasión. Tu organismo y tu mente sabrán que el encuentro no es carcelario. Un pensamiento clave para que te digas a ti mismo, es transitorio, por ahora no es posible, solo por ahora. Autoafirmación y defensa ante los ataques. Finalmente, imaginémonos un pacífico conejito encerrado en una jaula, al cual comenzamos a pinchar y molestar con un palo, una y otra vez. Al cabo de unos minutos, en el tierno y dulce animal comenzará a gestarse una transformación. El dolor físico y el sentirse atacado sacarán a relucir a la bestia primitiva
y confrontará al extraño agresor. Nuevamente, la imprescindible ira habrá hecho su aparición, esta vez para enfrentar al contrincante y salvarse. Ante el dolor o un ataque, el organismo segregará ira para suprimir el evento aversivo. ¿Qué ocurre en los humanos? A diario, cuando alguien nos ofende, se burla o nos lastima psicológicamente, de inmediato la biología genera cólera y adoptamos una posición defensiva y de choque, como si estuviéramos frente a un depredador físico real dispuesto a devorarnos. No importa qué tan irracional o exagerado sea el hecho, otra vez el cuerpo le cree a la mente. La ira no pregunta ni consulta opiniones, simplemente nos impide agachar la cabeza o escapar y trabajar para la autoafirmación. Una de las mejores maneras de expresar ira defensiva, de una forma socialmente adecuada, sin violar los derechos de nadie y defendiendo los propios, es la asertividad. En mi libro, El derecho a decir no, o en el del manual de J. Smith, cuando digo no, me siento culpable. Podrás profundizar en el tema. Por lo pronto, ten presente esta frase de Séneca. Aunque suene fuerte, somos malas personas entre malas personas, y una sola cosa puede calmarnos, tratarnos bien. A manera de resumen sobre todo lo dicho hasta ahora sobre la rabia, cabe reiterar que la emoción primaria de la ira nos permite ir hacia las metas, ser libres y defendernos ante los ataques de otros. La naturaleza, el universo o como quieras llamarlo, no te quiere resignado, esclavizado o indefenso. Y la ira es una de las herramientas que te ofrece. Está instalada en tu genética desde hace millones de años y aún no ha perdido vigencia. Bien orientada, será de gran ayuda porque está a favor de la vida, de una buena vida. Mal orientada, será un problema, ya sea que adopte la forma de rencor cuando lo reprimes y no eres capaz de expresarla. Agresión, cuando el comportamiento se dirige a lastimar a otras personas o destruir cosas. O violencia, hostilidad, cuando se convierte en una forma o una filosofía de vida. En los casos de agresión, violencia u hostilidad generalizada, es decir, cuando la ira escapa de tu control, debes pedir ayuda inmediatamente. Lo mismo pasa cuando el rencor no te deja vivir. Siguiente lector, gracias. Creo que terminamos este tema de la ira y dejamos ya la tristeza para la próxima sesión. Ya no más falta estas dos páginas. Algunas sugerencias para gestionar la ira. Eso, exacto. Entiende la causa de la ira, por qué ocurre. Según los parámetros que leíste anteriormente, pregúntate, ¿hay algún obstáculo que me impida alcanzar una meta importante? ¿Me siento presionado por algo en especial? ¿O me siento atrapado y que he perdido libertad? ¿Hay alguien o algo por lo cual pueda sentirme agredido? Piensa antes de hablar. Tómate un respiro. Muchas veces, cuando actuamos impulsivamente, ya fuera del enredo y con la cabeza fría, solemos arrepentirnos. Si te cuesta pensar antes de hablar, date tú mismo un time out. Salte de la situación por unos minutos a un lugar donde estés solo.
Respira profundo y piensa, ¿es realmente tan importante la situación para ponerme así? ¿Es cuestión de vida o muerte? ¿Me ayudará a lograr mis objetivos esta forma de actuar o de sentir? Cuando regreses del time out, si fuera necesario, pide disculpas. Por ejemplo, lo siento, no debí decir eso. O, discúlpame, perdí el control. Y entonces, retomas la cuestión y, ahora sí, expresas el mensaje asertivamente con todo lo que eso implica, sin violar los derechos del interlocutor ni los tuyos, pero siendo franco. Trata de crear microclimas de paz, es decir, que en tu entorno inmediato no haya violencia o agresión y que prime el buen trato. Da el ejemplo. Ten en cuenta que tu irritabilidad molesta a los otros. No te metas a esa bola de nieve. El ejercicio físico disipa la rabia. Si es, si está provocada por el estrés. Que tu ira se agote en el ejercicio a medida que el estrés vaya cediendo. Detrás de la ira siempre hay un problema sin resolver. Búscalo e intenta resolverlo. Si es necesario, busca ayuda con una persona cercana. Trata la causa por cielo y tierra y, si no eres capaz de hacerlo, pide ayuda profesional. Ves a dos personas discutiendo. Una lo hace tranquilamente y no se le ve especialmente irritada o fuera de control, mientras la otra lo hace a gritos, levantando el puño y con mirada desafiante. Desde afuera, ¿quién crees que está manejando mejor la situación? Siempre lleva la de ganar quien no deja de pensar de manera racional.